Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio con una oración. Sergito, por favor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que tú nos puedas enseñar el día de hoy de tu palabra, para conocerte más, para tener una vida transformada y para cada día más parecernos más a la imagen de Cristo. Dejamos esta oración, dejamos este estudio a tus pies, Padre, para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros comenzamos la semana pasada el estudio de las fiestas del Señor que están descritas en Levítico 23 y recordarle que este es un capítulo del programa que estamos haciendo ya desde principio de año que se llama Las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y el propósito principal del estudio es que nosotros podamos tener una lectura y una interpretación mucho más acertada del Nuevo Testamento, porque encontramos que efectivamente el Nuevo Testamento es, sin duda alguna, el cumplimiento de lo que se escribe en el Antiguo Testamento. Entonces, también históricamente nosotros como Iglesia Cristiana en general no hemos tenido una relación muy profunda con el Antiguo Testamento. Conocemos los libros, conocemos algunos pasajes, pero no conocemos la esencia de lo que ahí está escrito. Y básicamente cuando la Biblia habla, y especialmente los escritores del Nuevo Testamento hablan de las Escrituras, se están refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es así como también hay cosas que son fundamentales. Fuimos desde Abraham en el Génesis, ¿no es cierto?, hasta nuestro Señor Jesucristo, y finalmente después vimos cómo es que la dispersión finalmente de la casa de Judá, que eso es súper importante, que ustedes cuando lean la Biblia, hay dos conceptos, dos títulos que inmediatamente tienen que cambiar la interpretación. Cuando dice la casa de Judá, se está refiriendo al reino del sur, constituido por la tribu de Judá en un 80%, la tribu de Benjamín en un 15 o 20% o más por ciento, y en un porcentaje menor de levitas. Esas tres tribus son lo que constituyen la casa de Judá, que es lo que existe étnicamente al día de hoy. Entonces, cuando leemos la casa de Judá, Jerusalén o el reino del sur, se está refiriendo a eso. Cuando habla de la casa de Israel, el norte, Efraín, Samaria o reino del norte, se está refiriendo a las 10 tribus que fueron dispersadas, asimiladas, ¿no es cierto? Y se le llama hasta el día de hoy las tribus perdidas. Pero entendemos también que ese concepto de tribus perdidas es un concepto étnico, si se quiere, que no va a volver desde el punto, no vamos a encontrar descendientes de Neftalí o de Rubén sanguíneamente. Lo que estamos viendo es que, ¿se recuerdan ustedes? La promesa de Dios a Abraham era: haré de ti un pueblo, Israel, y a través de este pueblo serán benditos todas las naciones, es decir, todos los pueblos. ¿Y qué le dice a Efraín? ¿Se acuerdan qué le dice a Efraín? De ti saldrá multitud de naciones. Entonces, por un lado, está creando la nación que bendeciría a la multitud de naciones que vendrían del tronco de Efraín. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, terminamos toda esa parte, todo ese proceso para tener ese entendimiento, y entonces ahora vienen las fiestas del Señor que están en Levítico 23. Son 7 fiestas. Y una de las cosas importantes es que es una ordenanza de Dios. Dice las fiestas del Señor. No son las fiestas de Israel. Israel tenía que celebrarlas, por supuesto, porque era el pueblo y es el pueblo de Dios. Pero son las fiestas ordenadas por Dios. Se le llama hoy, y ya hace bastante tiempo, la fiesta de los judíos, porque obviamente son solo los judíos los que la están practicando, vale decir, los de la casa del sur, ¿ya? Y esas 7 fiestas son, la primera de ellas es Pascua, panes sin levadura y las primicias. Estas 3 fiestas ocurren en la misma semana, las vamos a estudiar cada una de ellas por separado. Después tenemos Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Tenemos la fiesta de Yom Teruá o las trompetas. Tenemos la fiesta del perdón o el Yom Kippur, la palabra Yom, día, ¿no es cierto?
y la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 7 fiestas ordenadas por el Señor, ¿ya? Vamos a revisar y ver cada una de ellas, y cuál es la clave principal de esto. Es que todas estas fiestas, todas estas celebraciones tienen conexión directa con nosotros, porque todas debían y deben ser cumplidas ¿por quién? ¿Por quién? Por Cristo, ¿no es cierto? Por el Mesías. Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Panes sin levadura, fue sepultado sin pecado. Primicia, su resurrección. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Trompeta, el arrebatamiento. El perdón es el Yom Kippur. El Yom Kippur no lo vamos a vivir nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos expiados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes van y tienen que ser todavía y recibir expiación? Judá, la casa del sur. Por eso es que esos 7 años de tribulación y gran tribulación son las semanas 70 del libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Judá, correcto, porque Daniel era judío. En Babilonia solamente fueron judíos. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Ya? Y empieza a relatar cada uno el tiempo, y queda esa semana en el aire. La palabra semana, o que se traduce semana, es la palabra Shabúa, que significa séptimo. En la Biblia hay Shabúa de días, 7 días, Shabúa de años, 7 años, Shabúa de jubileo, que son 49 años. Entonces, todo eso nosotros tenemos que manejarlo, y todo eso está en el Antiguo Testamento, porque nada ha cambiado y Jesús cumplió y cumplirá todo. ¿Ya? Estamos resumiendo. Ahora bien, dijimos también la semana pasada, cuando comenzamos este estudio, que la Biblia habla de las fiestas o convocaciones, y la palabra para fiesta es la palabra moed, que significa una convocación, significa una época también en particular. Y cuando estamos en Génesis 1:14, que dice que creó las estaciones, verano, primavera, verano, otoño, invierno, habla de moadim. ¿Por qué? Son tiempos específicos, tiempos específicos. Siempre el verano en este lado del mundo va a ser en un tiempo específico. Ahora, los griegos separaban las palabras, por eso es que nosotros en el griego tenemos 2 palabras, el cronos y el kairos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? El cronos es una fecha determinada, puntual. El kairos es la época, pero no puedo separar el kairos del cronos. El cronos está dentro del kairos. Nosotros decimos, se acerca la primavera, porque empezamos a ver ciertos cambios ya en el clima, en la vegetación, en una serie de otras cosas, y hay un día específico en que comienza la primavera. Entonces tenemos kairos y cronos. La Biblia nos dice, cuando la higuera empieza a florecer, eso es el kairos, saben que el tiempo se acerca. Va a haber un momento en que ya va a estar florecida. ¿Ya? Y recordamos que el tiempo es fundamental para Dios, y todos estos versículos, más todos los que no colocamos acá, hablan de la soberanía de Dios sobre el tiempo. Por ejemplo, Gálatas 4:4, ¿se recuerdan qué decía? ¿Se recuerdan qué decía? En el tiempo señalado, el Padre envió a su Hijo. O sea, en el tiempo justo, no antes, no después. ¿Ya? Y así, todos los tiempos que Dios tiene determinados son fechas, por decirlo de alguna manera, específicas, que están dentro de un periodo específico. Cuando le preguntan a Jesús si iba a restaurar a Israel, al reino de Israel en ese tiempo, él dice, no les corresponde a ustedes, van a recibir poder, pero Jesús le da ciertas señales que se irían a ir produciendo antes de que se instalara definitivamente el reino. ¿Ya? Bueno, las fiestas tienen cumplimientos históricos para nosotros, para los judíos hoy o hasta hoy, todas son por cumplir. ¿Por qué todas son por cumplir para los judíos hoy? Porque, ¿cómo? Exacto, como ellos están esperando al Mesías, obviamente para ellos todo está por cumplirse. Pero para nosotros existen las 4 primeras ya cumplidas. La Pascua,
La Pascua, desde el punto de vista histórico, es aquella que a los judíos los libera de la esclavitud egipcia, ¿no es cierto? Esa celebración o esa conmemoración la cumplió finalmente Jesús, que no nos libera de un reino terrenal en particular, sino que nos libra de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. Lo vamos a ver en profundidad también. También las fiestas se dividen en 2 ciclos de acuerdo a las épocas del año. Están las fiestas de la primavera, que son las 4 primeras, y las fiestas del otoño, que son las 3 últimas. ¿Ya? Y tenemos, esto lo vimos también, la Pascua, sacrificio del Cordero, la muerte de Jesús. La salida de Egipto, panes sin levadura. Recuerdan que no tuvieron que rápidamente cocinar sin levadura, panes sin levadura, sepultura de Jesús. Recuerden, ¿qué connotación tiene la levadura en la Biblia? Pecado, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenía una representación. ¿Sabían los judíos a dónde apuntaba cuando la primera vez celebraron la Pascua a ellos? Claro que no. Ellos solamente estaban siguiendo ordenanzas. Con el tiempo después digamos, la relacionaron como una conmemoración de su libertad de la esclavitud egipcia. Pero esa Pascua o este evento apuntaba a algo mayor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Las primicias, el cruce del Mar Rojo, la resurrección de Jesús, el Pentecostés. Lo que pasó en Pentecostés es una fiesta hoy eminentemente agrícola, pero el inicio del Pentecostés no fue agrícola. ¿Por qué? Porque los judíos durante 40 años que transitaron por el desierto no hubo cosecha. ¿De qué se alimentaban en ese tiempo? Del maná. Entonces, cuando ellos entraron a la tierra prometida y comenzaron a cosechar, bueno, ahí sí se transformó o se agregó la parte agrícola, que es la primicia del trigo. La primicia de acá es la cebada, la primicia de aquí es el trigo. Pero 50 días, desde el punto de vista histórico, 50 días después de salir de Egipto o de cruzar el Mar Rojo, Moisés sube al monte Sinaí, que no está en la península del Sinaí en Egipto, sino que está en Arabia, ¿ya? La misma Biblia lo dice, ¿no es cierto? Ahí es cuando Moisés recibe las 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante y se relaciona con el Pentecostés? En el Pentecostés llega el Espíritu Santo y dice la palabra que ya la palabra de Dios no va a estar escrita en piedra, como le fue dada a Moisés, sino que en nuestros corazones. Estas 4 primeras ya están cumplidas. Estas son las fiestas de la primavera en el hemisferio norte, porque tenemos que mirar como referencia Israel, no nuestro país en particular en cuanto a la medición del tiempo. Y las del otoño, trompetas. La fiesta de trompetas, la vamos a ver por supuesto también, la palabra en el hebreo es Yom Teruah, y se tradujo teruá como trompeta, pero teruá significa estruendo. Lo que se tocaba en esta fiesta o en esta festividad era el shofar, y habían varios shofar. A esto es lo que se refiere Pablo cuando dice en Tesalonicense a la final trompeta, se está refiriendo al final toque de shofar. Muchos lo confunden con las trompetas que tocan los ángeles en los juicios del Apocalipsis. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. De partida, quienes tocan no son personas, son ángeles, ¿ya? El día de la expiación, que el pueblo, la iglesia, no lo vivirá, es la tribulación y gran tribulación, que es el momento cuando los judíos se les correrá el velo y reconocerán al que traspasaron, ¿no es cierto? Ahí viene la conversión de ellos. Y después vienen los tabernáculos, que es el milenio. Tabernáculos históricamente recordaba a los judíos que vivieron como extranjeros en Egipto y después peregrinos en el desierto. El apóstol Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Los israelitas no eran de Egipto, ¿no es cierto? Ahí vivían como extranjeros.
y peregrinaron durante 40 años en el desierto. Nosotros como cristianos, la iglesia, somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos en un peregrinaje. Y el término tabernáculo habla de una habitación momentánea, de una habitación que es distinta de la palabra morada que usa Jesús cuando dice la morada habla de algo definitivo. El tabernáculo habla de algo pasajero. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo esto es resumen nomás. Bueno, esa es la carta de Constantino y eso es para explicar en el Concilio de Nicea cuándo ocurre finalmente que se borra todo lo judío o todo lo hebreo del estudio bíblico y se transforma completamente solamente para recordar el concepto que Constantino tenía de los judíos inmundos y miserables. Esta carta, esto es una traducción histórica. Quien habiendo manchado las manos, entonces de ahí dice, como es necesario entonces debemos enmendar todo lo que se come por todas las iglesias occidentales. Aquí es donde cambian la fiesta de la Navidad, cambian todas las cosas. ¿Ya? Ahí está el dato. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. No estamos usando ninguna otra cuestión más que la Biblia. Por eso es tan importante todo esto, hermanos, porque la Biblia tiene que interpretar la Biblia. Cuando yo veo que Jesús le dan, por ejemplo, que lo vamos a ver también, le ofrecen vino, no quiere, le pasan vinagre, no es vinagre. Se tradujo vinagre, pero es un agua amarga. Tengo que saber porque Jesús cumplió cada cosa. Está en el Antiguo Testamento y tengo que saber su significado. ¿Ya? ¿Cómo se mide el tiempo en la Biblia? Esto es súper importante. Nosotros estamos bajo un calendario que se llama calendario gregoriano de 365 días, ¿no es cierto? Con una corrección cada 4 años como un año bisiesto. Pero el tiempo en la Biblia se mide de otra manera. Y nosotros tenemos que de alguna manera el calendario judío o el calendario hebreo es tan complejo como el chino. Son los dos más complejos según dice. No vamos a estudiarlo cómo hacer y cómo calcularlo, sino que simplemente algunas cosas que son importantes tener en cuenta para los acontecimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, ¿no es cierto? En el Génesis dice la tarde y la mañana. Durante los 5 días de la creación, durante los 6 días de la creación, hasta la creación del hombre, del ser humano. ¿Ya? Y en hebreo, tarde y mañana, cuando se nombraba así, tarde y mañana, lo que se está refiriendo es toda la oscuridad y toda la claridad. Eso es lo que significa. Y en el Génesis se nombra de esta manera los días. ¿Por qué? Porque hasta el 6.º día no existía el hombre. Por lo tanto, no había una división o una forma cívica de medir el tiempo. Nosotros tenemos 24 horas, pero nuestro día normalmente empieza a las 6:30 de la mañana y termina a las 19:20 horas, por decir una cosa. ¿Ya? Entonces, nosotros, hasta que no aparece el ser humano o el hombre, en el Génesis decía, fue toda la oscuridad, fue toda la claridad. Eso lo quiere decir una tarde y una mañana. ¿Ya? Y por favor, la palabra es día. Aquí todas esas tonteras de que a lo mejor fueron ciclos de 1000 años, porque Primera de Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años como un día. Eso no está hablando de tiempo, eso está hablando de una figura literaria para decir que Dios no puede ser regido por el tiempo. ¿Ya? Lo que dice acá es la palabra yom, Y-O-M, yom. Y yom aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento y siempre significa 24 horas literales. Dios pudo haber hecho en 7 segundos, 7000 años, estamos claros. Pero ¿por qué lo hizo en 7 días? ¿Qué importancia tiene 7 días? ¿Quién inventó la semana? Dios. Dios inventó la semana. ¿Y la inventó para Él? No, la inventó para nosotros.
para nosotros que íbamos a ser creados. Entonces, porque todo fue creado para nosotros. Todo fue creado por Él y para Él, para nosotros, para que nosotros lo administráramos. Por lo tanto, los días de 24 horas más un día de descanso fue hecho para el ser humano que iba a crear. ¿Ya? Pero ya cuando el hombre está, y la vida está formada y todas las cosas, el Levítico 23:32 nos va a decir cómo mide el tiempo, o cómo se mide el tiempo en la cultura judía, israelita, en el tiempo del Levítico. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Ya. Ahí aparece la figura de tarde a tarde. El día para los israelitas comienza más o menos a la caída del sol, y eso es más o menos a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde es un día. Nosotros medimos el tiempo de otra manera. Para nosotros, a las 12 de la noche empieza la madrugada del día siguiente, ¿no es cierto? Para los judíos, las 6 de la tarde, a las 6, 1 minuto, es el día siguiente. ¿Hoy día qué fecha es? 6, ¿no es cierto? 6 de diciembre. El 6 de diciembre, si estuviéramos bajo el reloj bíblico, habría empezado a las 6 de la tarde, 1 minuto de hoy. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Stroskowski o de los Pérez del tercer enjuague? Ya. 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 Ahora, los judíos hoy, en el moderno Estado de Israel, obviamente tienen un calendario gregoriano, pero para sus festividades o para las festividades usan el calendario bíblico. ¿Ya? Usan el calendario bíblico. Y el tiempo, tienen un tiempo occidental, pero, porque obviamente si tú vas a Israel, a un mall en Israel, ¿no es cierto? Nos cierra a las 6 de la tarde. Igual hablen a las 10 de la mañana nuestra, porque obviamente es un país que está occidentalizado. Pero para la celebración de sus fiestas, o de las fiestas, y para específicamente la celebración del Shabbat, toman el tiempo bíblico. ¿Ya? Toman el tiempo bíblico. Pero hasta antes de eso, toda la época de Jesús, todo se era de tarde a tarde. ¿Ya? De tarde a tarde. Por eso, ¿por qué es tan importante esto? Porque como nosotros fuimos criados en una cultura católica romana, se dice que Jesús murió ¿cuándo? En Semana Santa, un viernes. Entonces estuvo muerto el puro sábado dentro de la tumba y el domingo. No cumple los 3 días. ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender a medir el tiempo con la semana bíblica. Porque les quiero decir que en la Biblia los días no tienen nombres, primer día, segundo día, tercer día, y los meses originalmente tampoco tenían nombre. A los meses le colocan nombre después del cautiverio babilónico. Pero primer mes, segundo mes, dice a los 14 días del primer mes. Entonces, así usa la Biblia. Por lo tanto, el séptimo día no tenía nombre. Otra vez, el tratar de acercar la palabra, porque la palabra Shabbat se parece a sábado, ¿no es cierto? Pero la palabra Shabbat significa reposo, que viene de Shalom. Es reposo, no es sábado. Cuando la Biblia dice al amanecer de tal día, ¿sí está hablando de la mañana? ¿No está hablando Sí. de las primeras horas del día? No,
No, lo que pasa es que la madrugada, es que ellos no tienen el concepto de madrugada como lo tenemos nosotros. ¿Cachai? Por ejemplo, al amanecer para ellos es como las 5 de la mañana. ¿Ya? Ok. Y los años, bueno, los días en el Génesis fueron toda la oscuridad, toda la claridad. Después miden el día de tarde a tarde. ¿Ya? Y los años son una mezcla lunisolar. Los judíos hasta el día de hoy miden los meses, el calendario judío hasta el día de hoy es lunar. ¿Ya? Los meses se siguen por el ciclo lunar, pero el año es lunisolar. ¿Ya? Esto también es importante, porque cuando nosotros vemos que los meses son, o sea, los años son lunisolares, nos da garantía de que las fechas sean siempre en los mismos tiempos. Vale decir, la Pascua judía o la Pascua en Israel siempre va a ser primavera, siempre. ¿Ya? Si fuera solamente solar o fuera solamente lunar, se iría corriendo la fecha. Por ejemplo, los musulmanes tienen su mes sagrado que se llama el Ramadán, se les corre y cada 3 años puede ser verano, los 3 años siguientes puede salir en invierno. ¿Por qué? Porque es solamente lunar, ¿ya? Y por lo tanto no hacen ajustes y puede caer, de hecho nunca cae en el mismo periodo, pero no así la Biblia. Sí. Lo que pasa es que cada 4 años nosotros tenemos un año bisiesto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el caso de los judíos, cada 4 años tienen un mes más. Juntan todos en un mes. Y todos los meses de los judíos son 28 días. ¿Ya? Lunisolar, sí. Génesis 1:16. ¿De dónde viene este concepto lunisolar? E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ya, lumbrera mayor, lumbrera menor, sol y la luna, ¿no es cierto? Y entonces la luna iba a medir los meses y el sol y la luna van a medir los años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todos los calendarios, todos, incluido el maya, tienen que hacer ajustes para calcular que sea exacto el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Sí. ¿Ya? La traslación. Sí. Entonces, todos tienen que hacer ajustes. Ok, estamos bien aquí con el tiempo en la Biblia, de tarde a tarde. Tengan en cuenta eso. Bueno, esto es una gráfica que muchos pueden conocer, pero eso hace que, por ejemplo, el mes de Nisan, estos ya son los nombres que adquirieron en Babilonia. Todos estos son nombres babilónicos. De hecho, Tammuz es un ídolo babilónico. ¿Ya? Entonces, el primer mes es Nisan. Si ustedes se dan cuenta, siempre va a caer entre finales de marzo y principios de abril. Finales de marzo, principios de abril. Y así sucesivamente. Aquí están las fiestas de la primavera, aquí están las fiestas del otoño. ¿Ya? Ahora, hay 2 fiestas que no las incluí. Una de ellas es el Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que aparece en los libros de los Macabeos, que no son libros canónicos, pero que cuentan la historia, una historia, ¿no es cierto?, relacionada con el aceite de las lámparas. Y la otra, que sí está en la Biblia, que es la fiesta del Purim. ¿Dónde se encuentra la fiesta del Purim? Esther, ¿no es cierto? ¿Y a qué corresponde? ¿Se acuerda cuando lo vimos?
Claro. Claro. El rey persa había decretado que todos los judíos iban en ese día a morir. ¿Y quien incitó eso? Fue Amán, ¿no es cierto? Y Amán había preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo, que era tío de Esther. Y Esther se llamaba Hadasa. Muy bien. Entonces se llamaba Hadasa. Esas no están ahí porque no son las fiestas que ordenó el Señor, pero eso es una fiesta que está en la Biblia también, no así el Hanukkah. ¿Ya? El Hanukkah, que se celebra muy cercana a la fiesta de nosotros de la, entre comillas, Navidad. ¿Ya? Ahora, aquí está el ciclo lunar. Esto es para ver cómo lo veían los judíos. Si estaban en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, cuando los testigos veían la primera uñita apareciendo ahí, entonces decían empezó el mes. Y con esto iban a poder medir las fechas de las fiestas. En el caso nuestro, lo vemos a la inversa, en el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Entonces, esto solamente para ver cómo es que ellos empezaban el mes. Entonces los testigos veían que aparecía la primera uña y decían comenzó el mes. ¿Ya? Comenzó el mes. Y después la uña para el otro lado está terminando el mes y aquí termina y aquí empieza de nuevo. Este es el ciclo lunar. ¿Ya? Así miden los meses. Así miden los meses. Este es un resumen de las fiestas bíblicas, fiestas de la primavera, primera venida del Mesías, ya las cumplió. Las que faltan son la segunda venida, que son las del otoño. Trompetas, Yom Kippur, Sukkot. Esta que está acá, el octavo día, es el final de tabernáculos, también lo vamos a ver, y el número 8 en la Biblia significa un nuevo comienzo. Y esto es cielos nuevos, tierra nueva. Ya, la eternidad. Lo vamos a revisar bien más adelante ese gráfico. Ahora bien, lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, durante yo creo 2 o 3 miércoles, es la fiesta de la Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj, ¿no es cierto? Y significa pasar por alto, saltar, pasar por alto. ¿Ya? Vamos a ver la esencia de la Pascua, la preparación de la Pascua, la importancia del 10 de Nisan, la primera Pascua, el cumplimiento de la Pascua y en fin. Todo esto vamos a ver en relación al Pesaj o la Pascua, que para nosotros ya es una fiesta histórica, algo que ya pasó, que se cumplió, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal que resume las 4 primeras fiestas para nosotros, la iglesia cristiana? ¿Cuál es el memorial? La Santa Cena, ¿no es cierto? O la Cena del Señor. ¿Ya? La Cena del Señor. Ese es el memorial retrospectivo que tenemos nosotros. Esto no. Ahora, si algunos que tengan linaje judío hoy, ¿no es cierto?, que observe las fiestas de la Pascua y esto, bueno, es porque también es parte hoy, o de hace siglos, de la tradición judía. Pero nosotros como cristianos, porque ustedes van a ver muchos movimientos como mesiánico y todo esto que instan a que practiquemos o recordemos o celebremos estas fiestas, ¿no es cierto? Para nosotros, estas fiestas ya están cumplidas por nuestro Señor. Él ya murió como el Cordero, Él ya fue sepultado como el pan sin levadura, Él ya resucitó como la primicia y Él ya envió al Espíritu Santo como su promesa. ¿Ya? Como su promesa. Ahora, sería mucho más bonito que siguiéramos una celebración de Pascua, que las hermanas salieran con sus niños al Halloween, por decir, o a cualquier otra cuestión. ¿Ya? ¿Ah? Sí, porque si no el niño se trauma y todos le van a hacer bullying. Bien. Levítico 23, 4, 5.
No, si yo lo voy a disfrutar de angelito. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ya. La primera fiesta marca el inicio del año. El año para los judíos parte en la Biblia en primavera, entre marzo y abril de nosotros. ¿Ya? Recuerden que estamos cambiados en cuanto a las estaciones. Y el día en que se debía matar el corderito era el 14 de Nisán. ¿Ya? El 14 de Nisán. Ahora bien, bueno, por definición, el cordero iba a redimir, es decir, iba a pagarse, porque la redención no es gratis, no es una liberación, es una redención. No fueron liberados, fueron redimidos. La palabra redimir implica un pago. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se puede redimir, en este caso, sacar de la esclavitud egipcia históricamente al pueblo de Israel. Y recordamos el Éxodo 3, 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya. Entonces, el propósito de Dios al llamar a Moisés, que a esta altura, recuerden, ya llevaba 40 años casado con Séfora, y él trabajaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián. Madián no queda en la península del Sinaí, donde se inventaron que estaba el monte Sinaí. Madián está al frente, lo que es el sur de Arabia Saudita, o el centro sur de Arabia Saudita. De hecho, el libro de los Hechos dice, el monte Sinaí que está en Arabia, ¿ya? Entonces, él estaba ahí y es llamado a que a ir a Egipto a sacar a su pueblo, ¿no es cierto? Va donde el faraón, ocurren las plagas, todo esto, y nos encontramos
con Éxodo 12, ahí mismo, versículo 1, Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Sí. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Ya. Entonces comienza a explicar ahí la Pascua, pero lo primero que dice es que el mes primero será este mes, parte el año judío con la celebración de la Pascua, pero en el versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia, ¿no es cierto? El día 10. Y dice que ese animal, el versículo 5, será sin defecto, macho de 1 año. Y el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, durante 4 días, ¿qué tenía que hacer la familia? Mirar al cordero, revisarlo. Tenían 4 días para que no tuviera ningún defecto. Entonces, el día que Jesús entra y que se conoce como la entrada triunfal es el 10 de Nisán. ¿Ya? ¿Y qué hacen esos 4 días con Jesús? Lo mandan para allá, lo mandan para acá, y entonces Pilato dice: ¿qué cosa? No hallo ninguna falta en este hombre. Como el cordero pascual está siendo revisado. Los fariseos trataron de hacerlo caer varias veces y él resolvía, ¿no es cierto? Lo tratan de que mienta o de que diga cualquier cosa, pero no. Los testigos falsos durante su juicio en el Sanedrín empiezan a contradecirse entre ellos. ¿Ya? Nadie puede encontrar ninguna falta en Jesús. Eso es lo que hicieron durante esos 4 días. ¿De dónde viene eso? Desde el mismísimo Éxodo, 1500 años antes. 1500 años antes. Ahora, lo guardaban hasta el día 14 que tenían que sacrificarlo, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, Jesús, me salto ahora, Jesús dijo que Él vino a los suyos en Juan y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son esos suyos? ¿Quién es? Judá, ¿no es cierto? La casa del sur. Y Jesús dijo: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vale decir, vengo a los del norte. ¿Se convirtieron judíos? Sí, pero si hoy día miramos los millones y millones de creyentes en el mundo, ¿son mayoritariamente judíos? No. ¿Hay algunos judíos? Sí, pero mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer paso era redimir a las tribus del norte, ya no desde un punto de vista étnico. Aquí es donde hay que integrar. Abraham: haré de ti un pueblo que bendiga a todos los pueblos. Y a Efraín, ¿recuerdan quién era Efraín? El hijo menor de José, y cruza los brazos. ¿Y qué letra hizo ahí? La letra Tav, que significa
pacto, ¿no es cierto? Entonces, le dice a Efraín que Efraín formará multitud de naciones que serán bendecidas por la simiente de Abraham. ¿Ya? Todo da vuelta en el mismo círculo. Ahora bien, Jesús entra en Jerusalén montado el día 10. Después vamos a explicar el tema de las palmas y por qué la gente gritaba Hosana y por qué gritaba eso. ¿Ya? Porque al igual que desde este momento, ¿no es cierto?, el cordero era sinónimo de liberación. ¿Ya? ¿Y de dónde traían el cordero para sacrificarlo en el templo? De Belén, ¿no es cierto? Y entraban en Belén con el cordero. O sea, entraban en Jerusalén trayendo el cordero seleccionado desde Belén. Y la gente empezaba a gritar, Hosana, Hosana, Hosana. Lo que no gritaban era, bendito el Hijo de David. Eso se lo gritaron a Jesús. Por eso es que los fariseos, ¿qué fue lo que dijeron? Diles que se callen. ¿Ya? Pero cuando ellos gritaban Hosana, Hosana, lo que estaban diciendo es, Jehová, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana, Yoshana. Jehová o Yahweh, sálvanos ahora. ¿Por qué? Porque llevaban el cordero del sacrificio, el que iba a redimir los pecados. Entonces, Jesús entra el día 10 de Nisán, también en Jerusalén, es revisado y no se le encuentra ningún defecto. Ahora, entra Zacarías 9:9 montado en un burrito, el burrito sabanero. Ese fue un éxito cuando hacíamos años atrás. Busquen todos Zacarías 9:9. Dale un minuto, Sergito. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya, sobre un pollino, hijo de asna, humilde. ¿No es cierto? Humilde no es pobre, humilde. Montado sobre un pollino de asna. Ahora, ¿por qué arriba? ¿Por qué no entró caminando? ¿Qué representa el burrito? Nos vamos más atrás, Éxodo 13:13. Busquen todos Éxodo 13:13. Está hablando ahí de la consagración de los primogénitos y empieza a hablar de los primogénitos de todos los animales. ¿Ya? 13:13. Más todo. Espérate, ¿lo tienen todo? Tienen que tenerlo todo. Más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Momento, primogénito de asno es un pollinito. Sí. Y ¿Qué harás? Redimirás con un cordero. El único animal que había que redimir era un asno. ¿Ya? Un asno, que iba a ser consagrado para el trabajo, para lo que fuera. Eso es lo que hacía. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ya, es un mandamiento raro que no vamos a explicar hoy día, pero el tema es que un cordero tenía que redimir a un asno, a un pollino de asno. Jesús, ¿quién es? El cordero. Ahora, ¿quién es el asno? Oseas 8:9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín
con salario alquiló amantes. ¿A quién se está refiriendo ahí? A la casa del norte. Está hablando de la infidelidad de la casa del norte, que es Efraín, o la casa de Israel. ¿Y qué dice que es? Es como un asno montés. Un asno montés es un asno salvaje que no ha sido redimido. Por lo tanto, la figura es que Efraín es un asno no redimido. Yo he venido a rescatar a la casa de Israel, asno montés. Por eso es que Jesús monta un asno, porque el cordero va a redimir a Efraín, que es el asno. Todo tiene un significado. Es lo mismo cuando Abraham ve al cordero que Dios le proveyó en vez de Isaac. ¿Dónde estaba metido y enredado ese cordero? En espinos. Y los espinos, sinónimo de qué son en la Biblia. Maldita será la tierra, espinos y cargos te darán. Por lo tanto, esa corona de espina que los romanos hicieron, ellos no lo sabían, pero están cumpliendo todo lo que está escrito de Jesús. Él cargó con nuestra maldición figurativamente en esa corona de espinas. Entonces, tenemos que ir incorporando todas estas cosas, porque no ocurrió nada por casualidad en la vida, obra y ministerio de Jesús. Todo al dedillo se tenía que cumplir. Por eso es que cuando Jesús está expirando, dice: consumado es, todo se ha cumplido, todo. No solo la fiesta, sino que al pie de la letra cada una de las disposiciones que Dios tuvo. Efraín es un asno salvaje, tiene que ser redimido. ¿Y quién lo redime? El Cordero. Y el Cordero dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son como ese asno salvaje, perdidos en el mundo, vagando sin destino, sin ser redimido, sin redención. ¿Ya? Entonces, podemos ver que nos vuelve a aparecer Efraín. Por eso es fundamental entender casa de Judá, casa de Israel, Efraín, Judá, porque eso se va a repetir y no podemos interpretar la parábola del hijo pródigo correctamente si no tenemos claridad con esto. Un padre y dos hijos. Eso no es solamente para graficar, o no es para graficar un hijo que se queda en la casa y otro rebelde. Y todos dicen: el hijo pródigo, el que se fue. No, no se refiere a eso. Se puede hacer una aplicación de eso, está bien. Pero históricamente, teológicamente y escrituralmente no se refiere a eso. Es una figura para interpretar el regreso del asno salvaje a la casa del Padre. A la casa del Padre. ¿Ya? Ok. Estamos. ¿Vamos bien? ¿Muy enredados? Hay que leer el Antiguo Testamento nomás. Los capítulos, los libros, lentito, familiarizándose. No estamos usando ningún texto, solo la Biblia, solo la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces vamos a poder tener una interpretación y la Biblia se nos va a iluminar así. Y les aseguro que cuando leamos, si estamos con vida, el 2025, otra vez el libro de Apocalipsis se nos va a abrir así todo. Y lo vamos a entender perfectamente. Porque todas estas cosas que se escribieron para que nosotros tuviéramos iluminación. El libro de Daniel dice: al final de los tiempos, los entendidos, su pueblo resplandecerá, la escritura no resplandecerá. ¿Ya? Eso. Pero requiere inversión de tiempo, estudio con propósito. Siga la línea de lo que estamos estudiando. ¿Ya? Siga la línea de lo que estamos estudiando para que siga profundizando. Aquí hay cita. Esto lo puede encontrar, no sé, ¿se puede encontrar en internet todavía? No sé.
Bueno, pero está el material si lo necesitan, lo que sea, y ahí están los capítulos, la cita. Lea el capítulo completo, lea el libro completo, dése el tiempo para tener un hilo conductor. Y realmente les va a cambiar completamente la visión del estudio bíblico. Porque nosotros calzamos, a nosotros, el pueblo de Dios nos pertenece desde Génesis hasta Apocalipsis. No solo de Mateo a Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Ya? No con la tontera esa de creer que puedo usar un versículo, un pasaje histórico para aplicarme a mí. Así como Salomón fue esto, entonces tú y el Dios, el dueño del oro. No, esas son historias que están dentro de un propósito. Esta es la época que me tocó vivir a mí y a ti, pero no somos ajenos a eso. Somos parte de eso. Somos parte de eso. Porque si nos gusta tanto la cuestión de aplicarnos las cosas que la plata de Salomón y todo, bueno, apliquémonos las plagas también, po. Apliquémonos todas las cosas que pasaron. Ok. ¿Alguna pregunta? Gracias, Padre, por esta oportunidad de aprender más de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y podemos ver la perfección de cada una de tu palabra, de cada cumplimiento, Padre. Nada pasa al azar, nada pasa por un querer solamente, todo pasa por un propósito, por un plan perfecto. Y también para nosotros, Señor, nos permite tener confianza en tus planes, en tus propósitos, porque todo nos ayuda a bien, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas esa pasión por tu palabra para leer el Antiguo Testamento, para leer tu palabra completa, desde Génesis a Apocalipsis, una y otra vez, y que así como tenemos tantas pasiones, que ciertamente no es malo, también podamos tener esa pasión de leer tu palabra, Padre, para conocerte, para amarte, para obedecerte y para glorificar a Cristo, Padre. Obra en cada uno de nosotros, y este estudio del día de hoy, la cual salimos con un corazón lleno, nos pueda seguir hablando a cada uno de nosotros y podamos seguir aprendiendo para tener más luz, para conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén.